En el tipo de cambio esta semana se llevó todas las miradas la macroeconomía, en donde en Estados Unidos tuvimos datos claves como el PIB o el crecimiento, la inflación y también al último tuvimos datos de empleo que fueron relevantes. Además de eso, en Chile también tuvimos datos importantes con la decisión de tasa del Banco Central, producción de cobre y también el IMASEC. Ahora, ¿qué fue lo clave? El día viernes fue justamente ese dato de non-farm payrolls o de nóminas no agrícolas, que fue más positivo de lo que esperaba el mercado o fue más alto, y además de eso, una tasa de desempleo que se mantiene estable en Estados Unidos, lo que hizo que se recuperara el tipo de cambio y terminara cerrando más o menos en torno a los 9.50, que podría ser un tipo de cambio justo. Así que vamos a ver acá la presentación, qué es lo que nos dice. Vamos a exactamente, acá primera semana de mayo de este año 2025, en donde, como siempre, la agenda la tenemos con la parte de macroeconomía internacional y también nacional, los derivados de tipo de cambio, cobre, DXY o dólar internacional y el tipo de cambio local dólar peso. Y podemos ver que el crecimiento en Estados Unidos, que fue uno de los datos más importantes. ¿Por qué? Porque cuando empezó todo esto de los aranceles, en un principio se empezó a ver una economía de Estados Unidos más débil, pero después se empezó a hablar de recesión, sobre todo cuando la Fed de Atlanta, mediante su modelo GDP Now, pronosticaba ya crecimientos negativos para este primer trimestre del 2025. Y como podemos ver acá, el último trimestre negativo fue el año 2022. Después de eso, tuvo varios trimestres de crecimiento positivo y de hecho el último año tuvo trimestres bien buenos de 3.1 y 2.4. Por lo tanto, una caída ahora al menos 0,3 debilitó bastante las perspectivas y también empieza a dar un poco de miedo a recesión. Los datos más duros fueron que la economía estadounidense se contrajo una tasa anualizada del 0,3% en este primer trimestre del 2025, lo que marca la primera caída, como les decía, del primer trimestre del 2022. Esto representó un fuerte retroceso respecto al crecimiento del 2,4% del trimestre anterior y se situó por debajo de las expectativas del mercado, que preveían un crecimiento, o sea, positivo, del 0,3% según la estimación que se anticipaba. Así que la verdad es que no fue muy positivo, pero un aumento del 41,3% en las importaciones contribuyó a la desaceleración, ya que empresas y consumidores se apresuraron a acumular bienes en previsión de un aumento de los costos tras una serie de anuncios arancelarios de la administración Trump. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha gente en Estados Unidos, tanto personas como empresas, empezaron a importar y por lo tanto, como en el fondo es una producción externa, se resta esto en la ecuación, digamos, de crecimiento y eso hace que se desacelere mucho más de lo que algunos piensan que debería haber sido. Y este sería un efecto un poco contable por lo que dicen ahí. Pero hay que tener mucho ojo porque igual el dato concreto es que el primer trimestre tiene una caída. Estados Unidos en el crecimiento y esto por supuesto que no es positivo para nada. La inflación también sigue cayendo en Estados Unidos y los precios del PCE, que es la métrica que ocupa la Fed para poder hacer su política monetaria, en Estados Unidos aumentaron a un 2,3% interanual en marzo del año 2025, su nivel más bajo en 5 meses, pero por encima de las expectativas del mercado de un 2,2. En febrero, los precios del PCE subieron a un 2,7. Por lo tanto, fue bastante la caída que tuvieron anualizado en este mes. La tasa subyacente o la core o headline, que también le llaman, anualizada llegó al 2,6%, por lo tanto se ve que empieza a converger la inflación medida por el PCE al objetivo de la Reserva Federal de un 2%. Eso por supuesto que es positivo para futuros recortes de tasas de la Reserva Federal que valga decir, aunque no lo tenemos acá en un gráfico, pero lo vimos en el video de análisis de estrategia el día jueves y no ha variado, se esperan entre 3 a 4 recortes de la Reserva Federal medido por el CME Fed Watch Tool, que está básicamente ligado a los Fed Fund Rates y algo también a la tasa de 2 años. Por lo tanto, se esperan entre, como les digo,
3 a 4 recortes, según lo que dice el mercado de la Reserva Federal este año, y ya empieza un tema más político, de hecho, fue justamente esta semana viene, y lo vamos a revisar al final, así que quédense en la presentación, viene justamente la decisión de la Reserva Federal esta semana y el tema es por qué ahora Jerome Powell no baja, mientras que con Biden bajaba los tipos. Obviamente hay algo político acá detrás, simplemente esa es la presión que hay hoy en día bajo Jerome Powell en la Reserva Federal, sobre todo con estos datos de inflación que son positivos. Ahora, ¿qué es lo que se puede defender la Reserva Federal? Es justamente con estos datos de non-farm payrolls o nóminas no agrícolas, los cuales fueron positivos, aunque veamos la serie de tiempo, no está tampoco en su mejor momento. Pero la economía estadounidense creó 177.000 empleos en abril del año 2025, una desaceleración respecto a los 185.000 empleos de marzo. Estos fueron revisados a la baja, pero superando significativamente las expectativas del mercado de 130.000 empleos. Esta cifra coincide estrechamente con el aumento mensual promedio de 152.000 empleos en los últimos 12 meses, a pesar de la creciente incertidumbre en torno a las agresivas políticas arancelarias del presidente Donald Trump. Y después de eso, hay otro dato que también es relevante en Estados Unidos, justamente para ver lo que es el empleo en Estados Unidos y en la tasa de desempleo, la cual se sigue situando en 4,2% en abril de este 2025, la misma que en marzo y en línea con las expectativas del mercado. El número de desempleados aumentó en 82.000 personas hasta los 7,165 millones, mientras que el empleo creció en 436.000 empleos, alcanzando los 163.944 millones. La tasa de participación de la fuerza laboral también aumentó ligeramente del 62,5% al 62,6% y la tasa de empleo población del 59,9 al 60. Además, la tasa de desempleo U6, que incluye a las personas con baja inserción laboral y a quienes trabajan en tiempo parcial por motivos económicos, disminuyó del 7,9 al 7,8 en abril. Por lo tanto, en base a la tasa de desempleo y a las nóminas no agrícolas, la verdad es que no se ve un deterioro aún en el mercado laboral, pese a este, digamos, mal trimestre en cuanto al crecimiento de Estados Unidos. Y esto podría dar un poco de, de peso a la hipótesis de que esto está principalmente dado por temas de importaciones y exportaciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el crecimiento del PIB en la eurozona? Este básicamente creció un 1,2% interanual en el primer trimestre del año 2025, un crecimiento, la verdad, bastante escueto, igualando el ritmo del trimestre anterior y superando las expectativas del mercado de una expansión de un 1%. Entre las mayores economías de la eurozona, Alemania se mantuvo en recesión con una contracción del PIB del 0,2%, o sea, negativo, interanual en el primer trimestre. Por su parte, Francia e Italia registraron un modesto crecimiento del 0,8 y 0,6% respectivamente, mientras que España superó a sus pares con una sólida expansión del 2,8%. Así que positivo ahí para la eurozona, pero igual sigue siendo un crecimiento bastante escueto. ¿Y qué es lo que pasa con la inflación? Justamente en la misma parte y por qué es importante esta, estos datos, digamos, de la eurozona y después algunos que tenemos de Japón, porque básicamente son componentes del índice DXY, que es el principal índice del dólar a nivel internacional y es algo muy relevante para también ver el tipo de cambio a nivel local. Hay que recordar que este índice está compuesto por la zona euro, con un porcentaje muy importante del índice, después de eso viene Japón, Reino Unido, después de eso viene Canadá, que es justamente un vecino y que está afectado por los aranceles, y también está después Suecia y Suiza. Entonces, como les dije, la tasa de inflación en los precios al consumidor, voy a ver acá, sí, estamos viendo exactamente eso, la tasa de inflación de precios al consumidor en la zona euro se mantuvo estable en el 2,2% en abril del 2025, superando ligeramente las expectativas del mercado del 2,1% y rondando justo por encima del objetivo medio del 2% del Banco Central Europeo, según
la estimación que tiene este banco y objetivo de política monetaria. Por lo tanto, está bastante cerca y esto le permite a Europa seguir bajando tasas para poder reactivar un poco el crecimiento en su economía. Y después de eso tenemos justamente datos de Japón, en donde mantuvo la tasa de interés en el 0,5% positivo durante su reunión de mayo, manteniendo el nivel más alto desde el 2008 y en línea con las expectativas del mercado. Así que esto obviamente con precaución por todo lo que está pasando con la incertidumbre arancelaria que básicamente todos los bancos centrales están ahí un poco preocupados y están monitoreando lo que pasa ya que es totalmente relevante para ellos como incertidumbre del mercado. Acá, ¿qué es lo que pasa con ya Chile? Vamos a la economía nacional, en donde acá la tasa de desempleo que tenemos para el medio local se mantuvo sin cambios en el 8,7% en el primer trimestre del 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Por lo tanto, esta no está variando sustantivamente, ligeramente por encima de las expectativas del mercado de un 8,6%, o sea, algo más débil el mercado laboral. Esta estabilidad reflejó un aumento del 0,9% en la fuerza laboral, en línea con el aumento en el número de personas empleadas. Después de eso tuvimos más datos importantes en Chile, que fue justamente la tasa de interés del Banco Central, el cual la mantuvo sin cambios por unanimidad, su tasa de interés de política monetaria en el 5% durante esta reunión de abril, lo que marca la cuarta vez consecutiva que se mantiene sin cambios. Esta decisión refleja la mayor incertidumbre global y en particular después de que Estados Unidos anunciara nuevos aranceles a principios de abril que han afectado las expectativas de crecimiento e inflación según el Banco Central. Otro dato importantísimo para Chile, sobre todo para la balanza comercial, que la vamos a conocer esta semana que viene, es justamente la producción de cobre, la cual había disminuido mucho en la última entrega, pero ahora la producción de cobre creció un 9,1% interanual, alcanzando las 477.000 toneladas en febrero del 2025 y recuperando una caída del 5,4% registrada en el mes anterior, lo que yo le estaba diciendo que había tenido y se puede ver en el gráfico ahí claramente una caída en el último mes. Esto marca el nivel de producción más alto del año hasta la fecha y eso es muy positivo. Se ve de hecho que el cobre está, o la minería en general, está teniendo bastante inversión y eso obviamente que es producción futura, por lo tanto el cobre está, digamos, a niveles importantes de precio, se está produciendo bastante y por lo tanto se está también exportando y eso en qué ayuda en la balanza comercial a que haya más ingreso de divisas, mayor oferta de estas divisas y por lo tanto el tipo de cambio tiende a caer. Otro dato que es relevante es justamente el IMASEC o el crecimiento local y el índice de actividad económica IMASEC, este es, digamos, es un índice mensual, se expandió un 3,8% interanual en marzo del 2025, superando las estimaciones del mercado de un aumento del 2,7%, tras una contracción del 0,1% en el mes anterior. En el mes registró un día hábil más que en marzo del año anterior y el resultado de Estimasec se explicó por el crecimiento en todos sus componentes. Esto es bastante importante. Y como les decía, la minería repuntó con un aumento del 4,3%, mientras el crecimiento de otros sectores como la manufactura fue de un 6,1%, el comercio un 8,9% y los servicios un 2,7%. Y todos contribuyeron a la recuperación global. En términos mensuales desestacionalizados, la actividad económica chilena aumentó un 0,8% y creció un 2,9 en los últimos 12 meses, lo cual es bastante positivo. Así que muy, muy positivo lo que estamos viendo ahí ya con el crecimiento de Chile. Y ahora ya nos vamos a ver otro tema ya fuera de la macroeconomía, que justamente es algo que nos entrega el Banco Central, que es el tipo de cambio real, que es básicamente nuestra divisa comparada contra todos nuestros socios comerciales, ponderados por el nivel de comercio que tenemos y todos ellos deflactados por su inflación. Algo que es bastante complicado, pero básicamente trata de medir la competitividad en términos reales de la divisa chilena versus el resto del mundo, y esta ha estado subiendo en el último tiempo, digamos que 100 es un nivel, digamos, base,
ha estado bajo ese nivel la gran mayoría del tiempo, o sea, Chile era bastante más competitivo que el resto de sus socios comerciales, pero esto ha cambiado en el último tiempo, sobre todo yo creo por niveles de deuda y también de baja productividad que se han visto en los últimos años, pero ahora está tendiendo nuevamente al nivel de 100, así que mucho ojo ahí con eso, ya que es positivo para el tipo de cambio y también para la economía local, ya que necesitamos también un poquito más de crecimiento y de productividad en nuestro país. Y acá ya nos vamos a otro tema que es muy importante para nosotros, los derivados en el tipo de cambio, y acá nos apoyamos también en el Banco Central, en donde acá podemos ver los montos transados de moneda extranjera a moneda nacional. Acá en moneda extranjera están todas las divisas, pero por supuesto que el dólar siempre tiene un papel preponderante y es obviamente la divisa que más se transa en el medio local. Ya acá vemos que en los derivados se ven el nivel de transacción de derivados se ve en la parte de la columna que es celeste, y mientras que la parte spot, que básicamente es el tipo de cambio catch, que es el día de hoy, a lo que se está haciendo el cambio, digamos, mientras haya una sesión, digamos, digamos, que esté abierto la sesión bursátil, perdón, la sesión de tipo de cambio, pero es básicamente el tipo de cambio en ese día, mientras que los derivados son a plazos más largos. Por lo tanto, acá podemos ver que los derivados son una proporción bastante importante y por eso nos empezamos siempre a preocupar por esta pata, digamos, del análisis, ya que a veces no lo podemos explicar por otras cosas y se está explicando por lo que hacen los derivados, y esto es justamente por algo que vemos acá, que son los bancos extranjeros o los no residentes, que es justamente este sistema de dólar offshore o eurodólar, en donde tiene muchos nodos en todas partes, pero básicamente es una red de bancos que transan el dólar a nivel internacional, suministran o quitan dólares a los países según lo que estén viendo, según las necesidades, según el riesgo que están viendo y percibiendo en sus operaciones y en sus balances, y por lo tanto es el sistema internacional que suministra o contrae el dólares al el mundo. Y esto, por supuesto, que es importante porque el dólar tiene dos importancias relevantes a nivel global fuera de Estados Unidos. Justamente una es el comercio de que tengan los países con el exterior, ya que muchos de estos hacen dólares, y además de eso es el pago de deudas, que muchas de estas también están en la divisa norteamericana. Entonces, ya para ir viendo acá, lo que estamos viendo es que los montos transados han caído mucho en los últimos días, sobre todo el día 28 al día 29, esto en el gráfico de la izquierda, y la variación de los montos vigentes netos aumentó del día 28 al 29. Así que acá lo estamos viendo qué es lo que está pasando en general ya en el dólar peso para los no residentes y qué es lo que están haciendo justamente todos estos agentes, bancos internacionales con el dólar y con la interacción que tienen con los bancos locales o corredoras que puedan hacer este tipo de derivados o algún otro tipo de instituciones financieras. Esto lo pueden hacer también para cubrir tipos de cambio, etcétera. Pero lo que hacen los no residentes por volumen es muy importante en la economía local, ya que obviamente somos una economía pequeña y los montos que se transan con respecto a los que pueden transar los extranjeros, a veces no son tan relevantes. Acá, ¿cuáles son los montos vigentes netos de non-delivery forwards? Que básicamente son los forward por compensación, que son el instrumento rey que ocupan los extranjeros para poder justamente interactuar con el medio local por el dólar mediante este tipo de instrumentos, porque justamente que sean por esta compensación es mucho más fácil de liquidar para poder hacer operaciones en bancos de afuera con instituciones financieras locales. Y acá lo que estamos viendo es que está casi todo concentrado donde hay más montos vigentes netos, es justamente hasta 7 días negativos, pero después se vuelven positivos de 8 a 35 días y de 36 a 95 días. ¿Por qué siempre vemos hasta 95 días? Porque generalmente en la curva de puntos forward hasta 90 días cuando hay mayor liquidez y por lo tanto se puede decir que hay una mayor representatividad del mercado y no se ve, digamos, en otras ocasiones o digamos en plazos más largos porque
no hay tanta liquidez y a veces esos puntos puede que no sean ya tan representativos, necesiten algún tipo de ajuste o básicamente ya no nos interesan tanto por su falta de liquidez. Además de eso, son bastante más volátiles. Los bancos, la variación de montos vigentes de estos mismos instrumentos de non-delivery forward, dólar peso, aumentó justamente para el tramo de 8 a 35 días, un poco a favor del peso. Así que vamos a ver ahí qué es lo que pasa, si es que realmente se va a favor del peso o a favor del dólar. Esto obviamente está cambiando mucho y se ve bastante volatilidad en estos instrumentos justamente por todo lo que está pasando con la guerra comercial y obviamente que estamos muy sujetos a lo que pase con las tarifas, con los aranceles que está imponiendo Estados Unidos, con las negociaciones que se está llevando a cabo, las noticias que hayan de esto. De hecho, Donald Trump hace poco, al parecer, dijo que si se necesitaba una extensión de tiempo para ver el tema de los aranceles, se haría. Así que mientras esto se siga, digamos, resolviendo para el dólar, digamos, en general, a nivel internacional, es mejor, es alcista, porque obviamente que se espera una menor contracción en la economía norteamericana, a pesar de que yo creo que el peor escenario ya se puso en precio. Acá la variación de montos transados netos de estos instrumentos aumentó justamente para los periodos de eh, hasta 7 días, así que mucho ojo también con eso, mientras que los montos transados netos no han cambiado mucho, por lo tanto, acá en la parte de derivados aún no se puede concluir nada muy relevante. Antes estaba mucho más cargado que iba a subir el dólar, pero al parecer ahora no se está viendo tanto eso y lo vamos a ir revisando también dentro de la semana, ya que no es lo único que mueve el tipo de cambio, pero es un factor importante. Otro también es el cobre, el cual ha estado subiendo, de hecho tuvo una pequeña corrección, acá lo estamos viendo, eso sí, en velas semanales, y acá vemos justamente esa línea de tendencia bajista que marcamos hace bastante tiempo, y ese máximo que se rompió con la última subida. Ahora ha vuelto a subir, pero obviamente que ya no está llegando todavía a esos máximos, a pesar de que puede ir nuevamente, ya que tiene una estructura, digamos, de largo plazo bien alcista el cobre. Y acá lo estamos viendo un poco más en detalle, ya con velas diarias, en donde tuvo un rebote, como podemos ver ahí, en la media móvil de 20 sesiones y nuevamente después de esa liquidación que justamente fue para eh, si no me equivoco, fue ese día fue el día que se entregó el dato de crecimiento en Estados Unidos, ahí justamente, y después se entregó el dato de inflación, y ahora ya está recuperando el cobre y está sobre el 4,5% y lo vamos a ver ya en el gráfico con más detalle. Acá podemos ver ya el dólar index, que es justamente este índice que les mencioné con estos 6 países, el cual ha tenido ese nivel de los 100 eh, como un nivel relevante. Esto también lo estamos viendo en velas semanales, por lo tanto, una estructura de muy largo plazo y esto se rompió hace poco, pero al parecer se está recuperando y justamente eso es lo que estamos viendo en las velas diarias, en donde está justamente cerró un poquito más arriba de los 100, pero todavía no puede, digamos, cerrar, digamos, con mayor claridad sobre ese nivel, pero está devolviéndose un poco de esa caída bajo los 100 y por eso también se podría ver a nivel de DXY que a lo mejor Estados Unidos ya puso lo peor en precio y a lo mejor lo que puede pasar ahora pueden ser más buenas noticias. Acá vemos el dólar, dólar peso en velas semanales, lo cual también se ve una estructura totalmente alcista con volatilidad, por supuesto, pero se van haciendo mínimos crecientes y máximos también crecientes. Por lo tanto, es una estructura que va al alza. Acá podemos ver que cerró ya en 9,50, tiene bastantes niveles relevantes y los vamos a revisar yo creo con más detalle en el gráfico. Acá, ¿qué es lo que hay la próxima semana? En macroeconomía que va a ser relevante. En Estados Unidos vamos a tener la tasa de interés de la Reserva Federal, la decisión de tasa de la Fed o la reunión del FOMC, que por supuesto que va a ser totalmente relevante. Lo que dicen ahora, las probabilidades es que la van a mantener y en la próxima reunión ya la debería empezar a bajar, pero vamos a ver lo que va a pasar y justamente hay bastante presión en este momento en Jerome Powell por un tema político ahí con Donald Trump para bajar las tasas. Si en algo tiene razón Trump es que con Powell se bajaban tasas y con él no, pero tampoco es la idea que se meta
en lo que hace el Banco Central y que le dé cierta autonomía a Jerome Powell. China tiene datos también relevantes con balanza comercial y tasa de inflación, por lo tanto siempre ahí es importante el gigante asiático. Chile también tiene datos relevantes con balanza comercial y también que justamente es cuánto divisas, en términos muy simples, cuántas divisas entran y salen del país y tasa de inflación el día 8 que también siempre es importante. Reino Unido, que también es parte de este DXY, tiene decisión de tasa de interés del Banco de Inglaterra, del BOE, así que también dato relevante para el DXY y Canadá tiene balanza comercial y tasa de desempleo que justamente que también son importantes para estos países que componen el índice DXY. Así que eso es la parte como más fundamental macroeconómica. Acá vamos a ver ya los gráficos en donde yo veo acá, por lo menos a mi gusto y bajo mis criterios, niveles para arriba del tipo de cambio 953.3, después de eso el 959.2, después de eso el 964.5, posterior a ese el 969.9 y el 970, y por ahí hay una barrera bastante importante para poder seguir subiendo. Obviamente que los datos mandan y muchas veces, sobre todo cuando son datos muy importantes, podrían hacer que estos niveles pasen y no sean ningún, digamos, impedimento, pero por supuesto que son niveles por distintos criterios relevantes a estar mirando. Y para la parte de abajo tenemos el 937 punto 3, el 930.3 y abajo el 921.62 como niveles relevantes y no creo que se mueva mucho más en ese rango para arriba o para abajo en esta próxima semana. De hecho, si lo vemos a nivel semanal, se movió, digamos, hasta el 964.5 y hasta abajo en el 934.41. Igual bastante volatilidad para el tipo de cambio. Acá justamente vemos un poco el cobre que lo estábamos viendo anteriormente, ahí tiene esa línea de tendencia bajista que se rompió, nuevo máximo, la vino a buscar y viene nuevamente ahí hacia arriba, acá hay un nivel parece bastante interesante, por lo tanto rebota nuevamente el cobre y está prácticamente en el 4.7. El petróleo sigue cayendo, lo cual hace también que exista una mejoría en la balanza comercial, ya que nosotros no somos productores de petróleo en Chile y por eso tenemos que eh, comprar la mayoría al exterior y eso es una salida de dólares, por lo tanto, eh, en cierta forma ayuda. Obviamente que esto también pone en duda el crecimiento global, ya que obviamente está poniendo en precio un menor crecimiento el petróleo a nivel global. Evidentemente eso ya es mucho más global que lo que pasa en Chile. Acá justamente el DXY, que ese nivel de los 100 que habíamos mostrado que es clave, vamos a poner un poquito ahí las, no, esto no, las medias móviles, justamente ahí choca con la de 20 sesiones y está tratando de subir por sobre ese nivel de los 100. Ahora yo creo que va a depender mucho de los datos que salgan esta semana, ya que es lo que más puede mover hoy en día el tipo de cambio y esperar de que en el fondo no hay una recesión en Estados Unidos, sino que a lo mejor una contracción y bueno, si hay solución a los aranceles podría retomarse la senda del crecimiento. Acá estamos viendo lo mismo para el euro, en donde vemos que también el dólar está recuperando un poco contra el euro, pero obviamente que viene después de una caída bien importante, muy parecido a lo del DXY, y justamente es porque el euro pesa bastante. Acá también estamos viendo lo mismo con Japón y básicamente esto también podría ayudar ya que Japón, bueno, obviamente está negociando los aranceles con Estados Unidos por lo que dijeron y también y tienen bastante deuda a Estados Unidos, no es menor ese tema, pero también se podrían estar rearmando posiciones de carry trade con Japón, así que por ahora cae el tipo de cambio, o sea, se debilita el dólar o se fortalece el yen. Mucho tiene que ver esto con el aumento de tasa del Banco Central que ha tenido en estos últimos tiempos, de Japón, que no venía subiendo tasas hace mucho tiempo, así que va muy relacionado acá, ya que uno de los temas principales para el tipo de cambio a nivel financiero es el diferencial de tasas y también obviamente a nivel comercial es justamente la balanza comercial o las importaciones y las exportaciones.
El dólar con Reino Unido también viene con una tendencia a la baja, recuperando ahora en estos últimos días, pero una tendencia bajista. Tiene que recuperar varias zonas primero para poder decir que está nuevamente en una tendencia al alza. Con Canadá también viene cayendo de forma importante. Acá estaba mostrando una lateralización, pero ahora está nuevamente recuperando una tendencia bajista, por lo tanto el dólar se debilita también contra la moneda canadiense, el dólar de Canadá. Acá está pasando lo mismo contra la corona sueca y también contra el franco suizo, a pesar de que se recupera un poco en los últimos días, pero nuevamente está en una tendencia bajista el dólar contra el franco suizo. Acá también el dólar cae contra la moneda de China, el yuan o el renminbi, pero ahora está recuperando un poco en los últimos días el dólar. Eso sí, acá mucho ojo que China puede empezar a manipular su divisa y obviamente que eso se vería sobre todo impactado en los emergentes y ahí obviamente que está metido Chile. Acá, ¿qué es lo que pasa con Brasil? Que es un país relevante, sobre todo para nosotros, para los latinoamericanos, ya que es el gigante de Latinoamérica, y acá también hemos visto que ha tenido una recuperación. Acá, justamente cuando se vio una posible recesión, el dólar subió como refugio en Brasil y después de eso ha venido con una tendencia a la baja y vuelve a buscar estos mínimos que tenía anteriormente. Con la divisa mexicana, la cual también está muy involucrada con temas de aranceles, ya que es vecino con Canadá y gran parte supuestamente de la manufactura en Estados Unidos se ha ido a estos dos países, ha subido en la última sesión, pero también viene con un shock importante y lateralizando en un nivel bastante más bajo que anteriormente. Entonces acá ya para ir cerrando nuevamente el tipo de cambio local, en donde vemos esos niveles, vemos que ha tenido esta estructura en el último tiempo. Justamente esta última subida sobre los 1.000 pesos fue cuando se empezó a pensar en serio en una recesión para Estados Unidos, vino a caer nuevamente, pero ahora está subiendo y está nuevamente buscando un nivel más o menos neutral en torno a los 9.50. Con eso ya me voy despidiendo, espero que les guste este capítulo y no se olviden de darle like, de suscribirse, de compartir este video. Si quieren operar dólares, enviar al extranjero porque son importadores o exportadores, lo pueden hacer con nosotros a través de THX Capital. Y si también son inversionistas y quieren enviar dinero con bajo costo de compra o spread y también con bajo costo de envío a Estados Unidos, por ejemplo, a típico Interactive Brokers, Charles Schwab, etcétera, son inversionistas, pueden también hacerlos con nosotros, tienen una visión del tipo de cambio, tenemos instrumentos de cobertura y por supuesto tenemos bajo spread y bajo costo SWIFT de envío internacional, puede ser Estados Unidos, China o donde tú quieras, si eres importador, exportador o si eres inversionista. Así que ahí te invito a que nos conozcas en THX Capital. Con eso me despido, que estén muy bien. Chao, chao, hasta la próxima.